todavía no se ha hecho justicia y todos aguardamos por ello. No solamente pensando en Analí, ya se lo decíamos, sino pensando en la cantidad de mujeres que son víctimas todos los días de casos violentos en sus hogares. Apoyemos, por favor, con nuestras oraciones para que su familia pueda superar este terrible dolor. Pero, Oscarito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Casimira. Hola. Por supuesto, con muchas ganas y entusiasmo para una entrevista absolutamente periodística, la de hoy. Hoy realmente tenemos a dos invitados increíbles. Yo sé que les va a gustar mucho que converse con ellos y que ustedes también puedan participar haciendo sus consultas y sus preguntas. La primera de ellas nació en España. Ella es periodista de profesión y por eso le tocó ser testigo de varios acontecimientos de la historia. Para ella, su trabajo aporta vida, iniciativas y movimiento. Lorena Cantó Lavería nació en Madrid, España, el año 1976. Está casada y tiene un hijo. Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Información en la rama del periodismo en la Universidad de Gales, en el Reino Unido. Comenzó su carrera como corresponsal del Correo de Andalucía, decano de la prensa regional andaluza. Trabajó además para el diario La Opinión de Málaga, encargándose del área de agricultura, pesca y medio ambiente. Ingresó a la agencia de noticias EFE, en cuyas delegaciones nacionales trabajó durante 7 años. Estuvo en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con información política y asuntos sociales, con especial atención a la migración. También estuvo en la delegación EFE en Valladolid, con destino en Salamanca, con información política y cultural, con especial atención a asuntos relacionados con Latinoamérica. Eso en la sede de la universidad más antigua de Europa. Luego fue nombrada directora de la delegación de Melilla, ciudad española en el norte de África, con información política y de asuntos sociales. Luego vivió en la ciudad de Montevideo, donde su esposo fue nombrado director de la agencia EFE para el Uruguay. Posteriormente regresó a España y se integró en la redacción de Cultura en la sede central de la agencia EFE Madrid. Desde entonces y hasta noviembre del pasado año fue responsable de la información gastronómica que transmite EFE desde su central, liderado por el cocinero Ferran Adrià. También estuvo a cargo de la información relativa a la literatura negra o de misterio, con entrevistas a algunos de los principales autores mundiales del género. Le gusta viajar mucho y por ello estuvo en diferentes países como Suecia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Israel, Palestina, Japón, Tailandia, Marruecos, México y Uruguay. Es una apasionada de la lectura, en especial de la novela negra nórdica y estadounidense. Y por otro lado, disfruta creando manualidades, especialmente la tarjetería con técnicas de estampa. Su trabajo se publica periódicamente en la revista estadounidense Papercraft Magazine, la más importante de este sector. El 2012 fue una de las 20 ganadoras del World Card Making Day, certamen al que concurrieron más de 3.000 diseñadoras de todo el mundo. Recientemente fue nombrada directora de la agencia EFE en Bolivia, donde desempeña su trabajo en la actualidad. Hoy en Casi al Mediodía, Lorena Cantó. Lorena Cantó, llegadita a Bolivia hace 3 meses, o sea que permíteme darte la bienvenida a nuestro país. Muchas gracias y gracias por tenernos hoy aquí. ¿Cómo no? Pues ayer la información te tuvo muy pendiente, por supuesto, con el tema de la nacionalización de SAPSA. Sí, Bolivia no da tregua, desde luego, genera muchísima información de interés para España, para Europa también. Y bueno, el movimiento para los periodistas siempre es bueno, ¿no? Claro, bueno, ya hay repercusiones también respecto a la nacionalización de SAPSA y a la decisión de las autoridades bolivianas, del presidente Evo Morales. Repercusiones en tu país, en España. Sí, la verdad es que la respuesta del gobierno español, en este caso la que dio nuestro canciller, nuestro ministro de Exteriores, ha sido bastante más contundente que con nacionalizaciones anteriores, como la de las filiales de Iberdrola en diciembre, la de Red Eléctrica en mayo del año pasado. Ha sido una reacción mucho más dura, la verdad es que nos sorprendió a todos. ¿Por qué crees que se ha dado esta reacción más dura? Bueno, el gobierno español siempre ha insistido mucho en que respeta el derecho de Bolivia a nacionalizar sus recursos, pero a un tiempo lo que piden es que la escenificación con la llegada de militares a las empresas nacionalizadas no se haga de esa forma, porque transmite un mensaje pues como si estuvieran pasando cosas terribles, ¿no?, en esas empresas. Entonces yo creo que al tomar los militares las terminales aeroportuarias que han sido nacionalizadas, ese mensaje pudo molestar en cierta manera al gobierno, ¿no?, que ha pedido reiteradamente pues que se hagan de otra forma las cosas. También lo ha pedido la Unión Europea, de hecho, ¿no?
Muy bien, vamos a dejar de lado este tema y vamos a hablar de Lorena, porque ya te has adaptado a tu trabajo aquí en Bolivia. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un país que nos ha acogido con los brazos abiertos desde el primer momento. O sea, te tengo que contar una anécdota. Por ejemplo, el día que aterrizamos aquí, la gente de mi oficina, de la agencia EFE en Bolivia, que son excelentes profesionales, pero sobre todo excelentes personas, con una calidad humana impresionante, vinieron a buscarnos. Nosotros no había vuelos directos todavía a Bolivia, entonces veníamos de un periplo vía Lima, luego paramos en Santa Cruz hasta llegar a La Paz, fueron 12 horas. Cansado. 12 horas desde España a Lima, más luego, o sea, veníamos agotados con un niño de 5 años, exacto, con una perrita, también, con una perrita, Frida, que es una cocker preciosa que ha venido con nosotros por todo el mundo. Y los compañeros de la oficina vinieron a buscarnos al aeropuerto y nos trajeron un matecito de coca ya preparado en un termo para que nada más bajar tuviéramos un pequeño paliativo para el mal de altura. Imagino que ha sido efectivo. Sí, sí, la verdad es que funcionó, nos adaptamos rápido, ¿eh? Fueron un par de días. Además que yo quiero que sepan que Lorena ha vivido en Sudamérica por el trabajo de su esposo. Sí. ¿Has estado en Montevideo, Uruguay? En Montevideo, en Uruguay, 2 años. Ya tienes experiencia de cómo es la vida por este lado del continente. Sí, ¿no? sí, nos gusta mucho, la verdad es que da una estupenda calidad de vida y ya tenemos incluso el chip de cambiar del español de España al español de América, ¿no? Los amigos por Facebook me dicen, ¿cómo dices computadora y celular? Digo, bueno, pues según con quien hable, claro, cambias el chip, ¿no? ¿Cuántos años en la agencia de Noticias EFE? Pues desde enero del año 2000, 13 años. Ya son bastantes. Bueno, mucho que aprender acerca del trabajo de Lorena y del trabajo que realiza la gente que trabaja en estas agencias de noticias que por supuesto nos tienen a todos atentos. Por favor, como siempre, ponte cómoda. Gracias. Bien, sus trabajos generalmente son calificados como sobresalientes, quizá porque no le teme a nada y conoce a detalle el amplio mundo del periodismo. Le ha tocado cubrir importantes cumbres en el mundo, como también conflictos bélicos. Sanz López es un renombrado periodista de gran trayectoria. Nació el año 66 en Madrid, España. Está casado con Lorena Cantó, también periodista. Es especialista universitario en historia militar y en servicios de inteligencia, con especialización en asuntos soviéticos y rusos. Títulos concedidos por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, en Madrid. En la actualidad está elaborando un libro sobre Japón del siglo XVII y la primera embajada que envió ese país a España y el Vaticano, encabezada por el samurái Hasekura Tsunenaga, y cuyo 400 años de aniversario se cumple el 2013. Los trabajos especiales que realizó en este curso son injerencias militares extranjeras en conflictos civiles, la intervención aliada en la guerra civil rusa, operaciones encubiertas en la guerra de Corea, la guerra ruso-japonesa, la batalla de Mukden, la primera guerra anglo-afgana, la revolución de las armas de fuego en el Japón entre los siglos XVI y XVII y el arte de la guerra de los mongoles. Juan Antonio asistió a varios seminarios, entre ellos escenarios de riesgo y conflictos en Asia, organizado por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y la UNED. Su trabajo de investigación, la tesina Geopolítica de los oleoductos en la cuenca del Mar Caspio, fue calificado como sobresaliente en el programa de doctorado en ciencias políticas. Por otro lado, también trabajó en las transiciones políticas en la Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Esto en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Además, efectuó 9 trabajos dentro de los 2 cursos de doctorado que hizo sobre asuntos relacionados con el Asia Central, postsoviético, ruso, de los Balcanes y de la antigua Checoslovaquia. Hoy, en Casi al Mediodía, el reconocido periodista Juan Antonio Sanz. Bueno, yo estoy encantada de tener a esta pareja de periodistas porque son marido y mujer tan renombrados y es un honor estrechar la mano a un periodista tan destacado. Para mí es un honor saludarte. Como es Juan Antonio, que tiene una trayectoria impresionante. Bienvenido. Muchísimas gracias. A Casi al Mediodía. Imagino que estás yendo y viniendo entre España y Bolivia por el trabajo de tu esposa y por el tuyo también. De todas maneras, con muy pocas ganas de ir ahora a España, porque recién llegamos, como te comentó Lorena. 3 mesecitos. Exacto. Y hay tantas cosas por ver en este país, por conocer, tantas personas a las que encontrar, que ya solamente el tener que salir un poco, pues me da un poco de incertidumbre y
espero conocer muchísimas cuestiones curiosas, misteriosas también que tenéis aquí en este país. Es increíble. ¿Y en qué ámbito te estás moviendo actualmente? ¿Estás trabajando en España o te quedas en Bolivia? No. Ahora mismo yo dejé la agencia EFE precisamente en septiembre pasado, después de más de 20 años de trabajo. Allí empecé en el 89 como becario. Hace tanto tiempo, y después de haber pasado pues por Rusia, por Corea, por Japón, por Uruguay. ¿Y por qué dejaste la agencia EFE? Pues digamos que llega un momento en que uno tiene que hacer otras cosas. Entonces allí en Madrid pues tampoco, voy a decirlo muy a ver, tampoco me encontraba demasiado bien. Uno, cuando ha sido nómada toda su vida, pues encuentra ciertas dificultades en adaptarse mucho tiempo al lugar de origen. Aunque siempre lo tienes ahí. Para mí España pues es mi país, mi patria. Segovia, la tierra de mis padres, pues también es, digamos, un punto de referencia. Sin embargo, era hora de terminar. Y en cuanto le nombraron a Lorena, delegada acá, pues bueno, fue rápida la decisión. Claro. Y bueno, pues aquí estoy haciendo otras cosas. Estoy preparando un libro sobre Japón. Sí, nos vas a contar en la mesa. Ha sido uno de mis referentes culturales durante toda mi vida, aunque el sitio donde más tiempo he pasado ha sido en Rusia. Sin embargo, bueno, intento adecuar. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, alguno hablo por ahí. Digamos no seamos tan modestos. No es cuestión de modestia. El ruso se convirtió en mi segundo idioma. Entonces, cuando estuve viviendo en Japón, tengo un hijastro ruso, ahora ruso-español. Entonces, digamos que a fuerza ahorcan. Mi exmujer era de esos lugares y había que aprenderlo deprisa, si no a uno le echaban de casa. Bueno, todas tus notas, por supuesto, las hacías en ruso, en ese idioma. No. ¿Y tus corresponsalías? Utilizaba el ruso como base, Ajá. de la misma manera que podía utilizar el inglés en otros lugares, un poco el japonés o el coreano cuando estuve hasta en has esos hecho de países. traductor, ¿no es cierto? Sí, en el caso de Rusia, oportunidades. efectivamente, sí. La última vez, pues en el año 2011, estuve en Rusia, acompañando un equipo del Canal 4 de España, del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que es uno de los programas más importantes vistos en España, claro. y en lengua española también, en todo el mundo, sobre cuestiones de misterio. Entonces hicimos una expedición en busca del Yeti al sur de Siberia. También estuvimos en Moscú, en Voronezh, que es una ciudad del sur de Rusia, donde en el año 89 pues hubo un avistamiento de ovni por parte de muchos niños. Entonces digamos que esa es, digamos, mi otra cara, no la más seria de cumbres de defensa. Entrevistas a ministros de Estado, muchísimas presidentes veces. de distintos lugares del mundo. Estuve en Chechenia también en una ocasión. ¿Ven que hay mucho que hablar? En tiempo de la guerra. Pero digamos que mi abandono de EFE, mi retirada de EFE, pues me lleva un poco más a todos estos temas tan cautivadores, y de los que Bolivia es uno de los sitios más impresionantes no de América Latina, sino de todo el mundo. Muchas gracias. Sabe mucho también de radio y televisión, una pareja con grandes historias. Nos contarán cómo se conocieron, si fue en la agencia EFE o en otro lugar. En el tren. En el tren. Bueno, nos van a contar luego de la pausa. Aguárdenos.